Saludos estudiantes, continuando con el uso de multisim. En esta oportunidad pues vamos a armar un circuito serie para tomar lecturas de corriente, voltaje y potencia eléctrica. Vamos a buscar nuestro programa, el simulador en el directorio. Este es un simulador desarrollado por la empresa National Instrument. En esta tenemos la versión 12.0, pero ustedes pueden tener otra versión más avanzada que no va a cambiar mucho. Bien, veamos la estructura del simulador. Tenemos lo que es el área de trabajo, donde vamos a armar los circuitos para poderlo simular. Tenemos la parte, la sección de esto de los comandos, donde vamos a obtener los diversos dispositivos, las fuentes, la resistencia, las capacitancias, las inductancias, incluso instrumentos de medición para poder tomar las lecturas. Acá en este vamos a obtener lo que son las fuentes de voltaje. En este icono vamos a obtener los elementos pasivos como los resistores. Y aquí en este podemos obtener instrumentos de medición básicos. Luego en esta sección, esta parte es donde nosotros vamos a simular el circuito, a detenerlo o a pausar, ¿verdad? De igual manera lo podemos simular desde esta parte. Luego aquí en el costado derecho tenemos los instrumentos de medición, como lo que son los multímetros para tomar lecturas de voltaje, corriente, resistencia, generadores de funciones, batímetro, osciloscopio. Normalmente estas cuatro instrumentos son los que vamos a utilizar. Para la unidad 1 y 2, el multímetro y el batímetro. En la unidad 4 podemos utilizar los cuatro instrumentos. Bien. Ahora vamos a, como habíamos dicho, armar un circuito serie. Vamos a sacar las fuentes de voltaje. Para ello vamos a ver a Power Source. Dentro de ello tenemos la fuente de voltaje directo como fuente de voltaje alterno. Nos vamos a ese Power, obtenemos una fuente de voltaje directo y le damos a aceptar para colocarlo pues en nuestra área de trabajo. En esta parte siempre vamos a sacar un elemento tierra que, como ya hemos dicho anteriormente, todos los circuitos armados en este simulador requieren de polarizarlo para poder simular. De lo contrario, aparecerá un mensaje indicando que no es posible o hay un error porque falta polarizar el circuito. Bien, luego vamos a sacar los resistores. Vamos a venir acá a resistor. Tenemos, vean, otro elemento capacitor, inductor, ya sea fijos o variables, pero nos vamos a venir a resistor. Si ustedes observan, aquí aparecen los valores estándar, pero no es necesario que seleccionemos un valor específico porque perfectamente nosotros podemos asignarle un valor. Vamos a obtener 3 resistencias. Bien, una vez que ya hemos obtenido todos los elementos, damos cerrar y ya empezamos. Luego, si vemos, esta resistencia está en forma horizontal y para lo que requerimos nosotros la queremos en forma vertical. Dan clic derecho y perfectamente usted puede girar la resistencia y ya la tiene en forma vertical. Ahora habíamos hablado que de igual manera podemos cambiar los valores. Esta la vamos a dejar con 1 kilo ohmio. La resistencia le vamos a dar el valor de 4 kilo ohmios, 4K. Y a este le vamos a dar un valor de 5K. Le damos a aceptar. Luego esta fuente que por default da 12 voltios, la vamos a cambiar a 20 voltios de DC. 20 voltios. Una vez que ya tenemos
elemento con los valores adecuados, pues armamos nuestro circuito. O perfectamente lo podemos armar circuito y después cambiar los valores. Eso es independientemente. Para poder enlazar los elementos, basta con que se posicionen en un extremo y ya cuando aparece el círculo, dan un clic y empiezan a desfasar su mouse para la conexión con el otro extremo. Y de esa forma pueden ir uniendo cada uno de los elementos que va a constar su circuito eléctrico. Una vez que ya tenemos conformado el circuito, ya hemos dicho que se requiere polarizarlos para que funcione correctamente. Ahora vamos a ver cómo metemos los instrumentos de medición. Vamos a requerir medir la corriente. Vamos a sacar un multímetro. Ya por teoría sabemos que para conectar un amperímetro o un multímetro como amperímetro, debemos de abrir el circuito y se debe conectar en serie. Además de conectarlo en serie, tenemos que considerar la polaridad, ya que es corriente directa. De lo contrario, pues la lectura del amperímetro nos va a dar negativa. Para ello tenemos que unir positivo de la fuente con positivo del amperímetro, o decir que el punto donde entra la corriente pues debe ser polaridad positiva. Entonces debemos abrir, seleccionamos el conductor y luego lo borramos. Con eso vean que ya hemos abierto el circuito. Luego conectamos nuestro amperímetro. Este instrumento de medición, si le damos doble clic, ven que por default está seteado voltaje de DC. Entonces le vamos a decir que queremos que actúe como un amperímetro en DC. Luego vamos a medir el voltaje en cada una de estas resistencias y para ello pues vamos a sacar 3 multímetros más. Multímetros. Ahí está. Entonces ya los tenemos. Considerando siempre el sentido de corriente, conectamos los multímetros como voltímetros. Estos se deben de conectar en paralelo. Como ven, simplemente esto no es necesario que el circuito se abra, simplemente paralelamente. Ahora observamos este voltímetro, que su polaridad negativa está en este terminal, por lo tanto la corriente viene en este sentido. Su lectura nos daría en negativa si la conectamos de esa forma. Para ello vamos a cambiar esta polaridad. Entonces dan clic derecho y seleccionan reflejar horizontalmente. Vean que ya cambió la polaridad. Ahora perfectamente podemos conectarlo y las lecturas nos van a dar positivas. Una vez que hemos armado nuestro circuito, ahora lo podemos simular. Ya hemos dicho que podemos simular desde acá o desde acá. Simulamos. Ahora, para ver las lecturas, simplemente damos doble clic a cada instrumento. De acuerdo a la ley de Ohm, podemos observar que el resultado que vamos a esperar acá, veamos, si tenemos un circuito serie, significa que su resistencia equivalente es la suma de estas tres, la cual nos daría 10 kiloohmios, y tenemos un voltaje aplicado de 20 voltios por ley de Ohm. Sabemos que la corriente es voltaje entre resistencia. Tenemos 20 voltios entre 10 kiloohmios, 2 miliamperios. Entonces observe que la lectura aproximadamente es de 2 miliamperios. Continuando con las lecturas de los voltímetros, analíticamente en un circuito serie la corriente es la misma para cada elemento, por lo tanto si tenemos 2 miliamperios y una resistencia de 1 kiloohmio y el voltaje es corriente por resistencia,
tendríamos un voltaje de 2 voltios acá. De igual manera, en la de 4 tendríamos un voltaje de 2 miliamperios por 4 kiloohmios, 8 voltios. Y en esta de 5K tendríamos un voltaje de 2 miliamperios por 5K, 10 voltios. Entonces, veamos esos valores. Tenemos 2 voltios, 8 voltios. Y aquí habíamos dicho 10 voltios. Entonces, vean, hemos tomado la lectura. De tal manera que la ley de voltajes de Kirchhoff, que tiene sentido para circuitos serie, nos dice que la suma de las caídas de voltaje en cada resistencia es igual al voltaje total aplicado. 2 más 8, 10 más 10, 20 voltios. De esa manera podemos comprobar las leyes básicas de la electricidad. Ahora queremos tomar una lectura de potencia. Por ejemplo, la queremos tomar en la resistencia de 4 kiloohmios. Por definición, sabemos que la potencia es voltaje por corriente. Si tenemos una corriente de 2 miliamperios y un voltaje de 8 voltios, tendríamos una potencia de 16 miliwatts. Entonces lo vamos a comprobar con el batímetro. Entonces para ello es necesario insertarlo. Apagamos el circuito, detenemos, lo apagamos. Es necesario detenerlo para hacer los cambios respectivos. Entonces, vamos haciendo los cambios respectivos. Bien, sacamos el batímetro. Si ustedes ven, el batímetro prácticamente es una combinación de un voltímetro con un ¿cómo se llama? De un voltímetro con un amperímetro. Bien, para ello, pues necesitamos abrir este circuito para conectar el amperímetro. Conectamos. Luego conectamos lo que es el voltímetro. Y ya tenemos conectado ahí. Ahora damos simular y obtenemos el valor. 16 miliwatts. De esta forma pueden observar cómo usar el simulador para comprobar más que todo los resultados que ustedes han tenido en forma analítica de su circuito eléctrico. Una vez que ustedes lo han simulado, lo quieren guardar, entonces venimos a archivo y le decimos guardar como. Le vamos a decir, le vamos a dar el valor de circuito serie. Y lo guardamos en el escritorio. Ya va a aparecer. Ya vean que ya aparece acá el nombre del archivo, que lo podemos corroborar en el escritorio. Entonces, de esa forma es como podemos ver la simulación del circuito, y más adelante se iremos dando algunos ejemplos de análisis de circuito. Nos quedamos hasta aquí.